mandan así, de una vez con los rodetes, ¿sí? Pero entonces lo que hacemos es, una vez que revisamos, que se parezca lo más posible a lo que nosotros mandamos a hacer, que le quitamos los rodetes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a evaluar es el metal, ¿sí? Y si dejamos los rodetes, estamos encubriendo las líneas de terminado, ¿sí? El tope en distal, las rejillas de retención y la línea de terminado interno. ¿Sí? Tenemos que ver que coincida por todas las partes que hicimos. Todo lo que diseñamos tiene que estar como nosotros lo queremos. El metal tiene que venir como lo queremos. Si pedimos un doble circunferencial, tiene que venir un doble circunferencial. Si pedimos un menhier retorcido, tiene que venir un menhier retorcido. Lo que pidamos, ¿por qué? Porque lo que nosotros pedimos es para el bien del paciente, ¿sí? Considerando el caso particular de cada paciente. Y vamos a revisar cómo están nuestros retenedores, cómo está el ajuste del controlador, cómo están nuestra línea de terminado, cómo están nuestras rejillas, si el alivio que pedimos es negativo, o no lo hicieron pegado, el tope, ¿sí? Los retenedores, los conectores menores, tienen que estar todo como lo pedimos. Entonces tienen que ir revisando por partes, ¿sí? Conector mayor, rejilla de retención, por abajo, por arriba, línea de terminado, alillos, retenedores directos, conectores menores. Tienen que ver, oye, una estudiante, hay un caso similar a este. Dice, ay, tuve que revisar a mi paciente en la mañana. ¿Y cómo se fue? Me mandaron que lo regresara en la laboratorio. Es que dice que esto no ajusta cabal en las caras. ¿Pero por qué? Bien. Sé que estamos muchas veces contra el tiempo, pero lo que está bien y lo que está mal. Miren, lo peor sería que yo convalidara algo que está mal. Porque entonces, primero, la imagen, ni ante ustedes, yo no los voy a ayudar más que hacer las cosas bien. Casi usaba el recurso del llanto la señorita. Estaba yéndose por una vereda que conmigo no está bien. O sea, el llanto es para otras cosas, ¿va? Que cambió boca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero esto no. ¿Sí? Hay otras cosas, poquitas por las que. Pero eso no. ¿Sí? Cuando ustedes se gradúen, les juro que me voy a enternecer. Pero esto no. Y esto tiene que quedar bien. Me dice, ¿y por qué? Pero ¿por qué es malo? Le dije, no, primero pregunté, ¿dónde estabas el día de la clase? ¿Por qué tenía que quedar esto bien ajustado a las caras iguales? Porque si no, cada vez que el paciente muerda, va a aparecer raspador de hielo, eso se le va a meter cuánta comida que puede tener comida para meses la paciente. Y no está cumpliendo la función para la que nosotros lo pedimos, metal de la parte igual de las que venía íntimamente, ¿sí? Y es para eso, para que no se empaque el dinero, ¿sí? Eso no está bien, está bien. Ahora una cosa, eso se puede corregir, no hay necesidad de, muchas veces de que mandan al laboratorio, que eso sí, tengo. Agarran su esqueleto,
Y probablemente en el modelo que llevaba ahí estaba bien pegadito. Pero lo desgastaron, lo apretaron un poco. Toman un modelo con el aparato puesto. La impresión la dejan unos entre 3 y 5 minutos en poco. No le va a matar nada, lo sacan, pero sí va a venir unida, ponen bastante separador o gasolina a todas las partes metálicas que se nos vacía ahí. Y lo mandan. Entonces ahí van a ver la discrepancia. Entonces viene el laboratorio, calienta la estructura y la pega. Hay unas donde sí, mejor se repite, pero también hay unas donde se puede reparar. Tenemos que ver cómo vienen nuestros retenedores, si es lo que nosotros pedimos. Miren este supuestamente debería ser un circunferencial continuo y estar unidos por las partes de atrás y continuarse para la parte de acá y aquí, que estuviera abierto aquí. No, hicieron un solo ancho relativo aquí. Ese se había así. Por la mano lo podían abrir. Bueno, entonces, esas son las cosas que tenemos que ir viendo. Entonces, recapitulando, que coincida con lo que pedimos, que no tenga partes que lastimen al paciente, que lo que tenemos que reparar o ajustar sea mínimo, en este caso este es perfecto, está más o menos bien pegado, bueno, este incluso está despegado de acá. O sea, esas son las cosas que tenemos que ver. Miren, yo soy muy dado a ver la parte buena. ¿Sí? Me cuesta un poco ver la parte mala de todo esto. Pero aquí sí, sumamente crítico para ver esto. ¿Por qué? Porque quitar esos errores es el éxito futuro de nuestro mundo. Esto ya lo platicamos, el examen de la porción elemental que hará contacto con los tejidos, examinamos visualmente la superficie, después con los dedos y ante cualquier hallazgo, agarramos piedras, lo componemos, ¿sí? Salvo pero esto de lo que lastima los tejidos blandos es muy fácil, desgastarlo y colocarnos en posición. ¿Sí? Hay unos que vienen medio rústicos, ¿verdad? Miren esto, ¿cómo ven? Vienen medio rústicos, pero de repente se puede corregir. Estamos, miren, este otra vez, este ya está, si se dan cuenta, esto ya está más ajustado. Aunque el pecado de este era este. Vamos a ver las partes de abajo, las líneas determinadas. El rollo con las líneas determinadas. La línea determinada la pedimos bien definida para que el acrílico toque en él y que cuando pulan el acrílico haya una sola superficie entre acrílico y metal. Entonces, para que no lastimen los tejidos y que el paciente la sienta estable completamente. Dice, si el esqueleto está demasiado pesado como eso, bueno, estamos platicando, pues a retirarlo, no como mucho juguete, que hará excesivamente ajustar la boca. Puede ser, puede no ser. Cuando el esqueleto se adapta al modelo, pero no en boca, se evidencia que el modelo no es una réplica exacta. Cuando el esqueleto ajusta de forma moderada en el modelo, por lo general suele ajustar de manera adecuada. Un ajuste, ahí sí no era, generalmente no les da problemas. Y puede ser, esto puede suceder porque la impresión fue inexacta, tardanza en el vaciado, forzar el esqueleto en el muelo. ¿Qué es el forzar el esqueleto en el muelo? Es que les decía, queda bien chileno, pero cuando miran en la boca hay una discrepancia grande. ¿Sí? Migración de los dientes por tardanza en la placa. Miren, a menos que haya otra pandemia, de verdad, yo nunca he visto eso. Ay, es que fíjese que hace 2 meses y por eso no hay cama.
¿A quién se le retardaron? Ah, bueno. ¿Sí? Migración de los dientes por acción de la oclusión compuesta. Sí, pero tendrían que ser unos 2 años, ¿no? O sea, esas son cosas de los libros que se las puse porque ahí está, pero en la realidad, 30 años de removibles, nunca he visto que hubieron casos de la gente que se fue paciente por la pandemia. Cuando iba a regresar se vino el cierre y lo revisamos el año pasado. Perfecto. Entonces no me sale ningún año. Puede ser que sea. Tenemos que buscar que todo quede perfecto. Si pedimos que tuviera un alivio positivo, debería tener el alivio positivo aquí, porque si ustedes se dan cuenta, se va a meter en el misma. Aunque está bien ajustado acá, aunque está bien ajustado acá, aunque está bien ajustado acá, todo el alivio positivo. Por eso tenemos que revisar alivos, ya sabemos. Por eso son todas las pudieron buenas ustedes. Alivio negativo en el inferior y en el superior. Ajuste del esqueleto. Ahora bien, tenemos que hacerlo de tal manera que no se nos pase nada. ¿Cuál es la forma de hacer? ¿Cuál es la forma de hacer? Como muy sencillo. El ajuste del esqueleto se divide en 2 partes. El ajuste de los pilares y la adaptación con respecto a. Pues, esto es cuando es un solo aparato. ¿Sí? Quitamos el aparato, lo colocamos sobre los dientes pilares, en una presión moderada con las yemas de los dedos, tratamos de hacer que llegue ese aparato, los toques hacia los lechos preparados para los descansos. Cuando eso asienta en los descansos perfectamente, ahí podemos darnos potencia. ¿Sí? A veces ajusta, pero o el descanso está muy, o sea, el metal del descanso se sale del descanso. Ahí no. Miran cómo está su descanso en el diente, miran cómo está el metal y lo redondean a la forma de mucho. Claro que va. Miramos que las placas guías estén donde pusieron sus planas guías, miramos que nuestros conectores menores no estén provocando presión sobre los tejidos, miramos que tengan los alivios cómodos, medimos, ya saben, superiores de una forma, inferiores de otra, y una vez que todo eso está realizado, pasamos a hacer la adaptación con respecto a la oclusión opuesta. Primero probamos el aparato en los dientes pilares y una vez que está perfectamente bien ajustado sobre los dientes pilares, vamos a la oclusión opuesta. Entonces, lo dejamos ahí puesto y miramos que muerde. No. Lo quitamos, ay, qué cansado. Quitamos el aparato de la boca, le decimos al paciente que cierre. Si tienen total, le ponen su totalita. Si tienen dientes antagonistas naturales, que cierren. Y nos fijamos perfectamente en dientes que cierren de una manera particular para hacer nuestra guía de oclusión. Para que no la pierdan, siempre tengan el portaminas a la par. Y hacen marquitas en los dientes para ver hasta dónde llega esa oclusión. Luego le dicen que abra la boca, colocan el aparato ya ajustado a los dientes pilares, le dicen que cierre y miran cuánta discrepancia hay entre donde el paciente mordía sin el aparato, a ver cómo muerde con el aparato. Si muerde igual, si llega a las marcas que ustedes hicieron, pues ahí estamos.
Pero si no, entonces empezamos el proceso de identificar las partes que están haciendo interferencia oclusal, ¿sí? Y empezamos a desgastarlas. No nos vamos a pasar, porque miren, los descansos por eso tienen una profundidad. Entonces, tenemos un calibrador y sabemos, miramos cuánto nos pasamos. Ay, nos pasamos, tiene 2 milímetros y medio. Quítenle 1 milímetro. Bajamos. Siempre use pasta indicadora de presión, que cuesta mucho conseguirla en el mercado de Guatemala. Pero ahorita hay en la facultad, hay un montón que pueden aprovechar ustedes. Y si no tuvieran pasta indicadora de presión, usen silicona fluida. O sea, la pintan en el pedazo, en el mueble y ahí estamos. Igual por dentro. Igual por dentro. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos? Aquí está la cuestión. Colocarlo sobre los dientes pilares, con la yema, presión moderada. Si, dice, si al hacer esta fuerza se encuentra resistencia excesiva, es decir, no se desliza suavemente hacia su posición, importante, no forzarlo. Fíjense pues, no forzar la entrada. A veces pasa que dicen, tiene que quedarla. Hasta, pero no, sí, sáquenla. A ver si la sacan. Y cuando la saquen, el paciente se transforma. Ah, ya no le va, el doctor tenía la. Se vuelve, qué sé yo. En este caso dice retirar cuando encuentren ustedes que se necesita mucha fuerza para introducirlo, proceder, retirar y analizar. ¿Sí? En ese momento, cuando no pasa, van a agarrar pasta indicadora de presión, lo ponen sobre qué estructuras les dije, las que más molestan, los hombros, el plano guía y conector menor. Lo colocan, ahí hacen una ligera fuerza para que raspe, ya sea la pasta indicadora o la silicona, esperan a que polimerice y lo quitan. Donde ustedes miran la rasgadura, empiezan a desgastar con fresas de diamante. ¿Sí? No vayan a usar punta de lápiz por el amor de Dios. ¿Sí? Porque eso lo que le va a hacer es una estrellita, ¿verdad? Agarren una fresa larga, gruesa y desgastan, es cromo, el cromo es duro, ¿sí? Y después lo pulen. Y vamos, es un proceso de paciencia también, vamos desgastando poco a poquito, colocamos, si todavía no baja, o ya baja un poquito, volvemos a colocar pasta, volvemos a colocar silicona, volvemos a hacer el mismo proceso, hasta que nos llevemos a que suavemente llegue a los descansos que preparamos. Tiene que ajustar. Este es de aquí, de la facultad. Este es uno de los que pusimos después del cierre. Qué suerte de ese padre. Quedó cabal. Bueno, era su abuelita, yo creo que la tenía amenazada. No. Si el metal no queda, aunque te deja amenazar, pero el metal no queda. Pero miren, aquí, miren ese ajuste de la barra, la doble barra. Ahí todavía se mide el agilo, miren aquí. Con el que está, sus ganchos, todo. Bien. Igual acá. Se despide. Si es una corona preparada, tiene que ajustar perfectamente en el descanso igual o ya un descanso cruzal. En las partes iguales, bien ajustado. Este se los puse, este es del año pasado. Está bien ajustado acá, está bien ajustado acá. Miren los brazos. Y cierre, por favor. Queda abierto.
desgastamos esto, no saben de qué manera, y entonces me tocó decirle al estudiante, mire, no sé qué piensa. Ustedes ya saben qué va a pasar. ¿Usted qué piensa? Estamos un poquito preocupados. ¿Qué pasaría? Pasó que en el montaje nos percatamos de algunas cosas. Entonces había que tomar la decisión. Desgastamos lo que abajo. A veces se puede, miren, pues, a veces se puede. O sea, casaca en el lugar. Sí se puede. Un tirito. No se le niega a ningún tiempo. Pero en ese caso, queda extremo. Ahí se había pasado que esos dientes estaban invadiendo. Entonces, hagamos lo correcto. Quitamos eso, llevamos a plano, gastamos otro poquito, impresión nueva, otro, y ya quedó. ¿Sí? Después de que la señorita puso un poquito más al principio, después quedó, cuando quedó chilera el paciente, y mordió de un solo, muchacho. Ahí estamos. Pero pasa. Les cuento que no todo queda, qué chilero. Y a veces se pueden pasar las cosas, ¿sí? Dice, ahí está la respuesta a su primera pregunta. Ahora todas la tienen buena. Si no la tienen buena, vamos a... Yo sé que es lunes, pero venimos de un descanso. Algunos pueden venir heridos, yo no sé. Dice, si los brazos causan interferencia, miren, pues, si los brazos causan interferencia, deberá usarse alicate de 2 o 3 puntas de superficie redondeada para su modificación, con sumo cuidado, no olvidando que por la dureza de lo alto es muy difícil de fracturar. Esto sucede muchas veces. ¿Alguien de aquí ha visto cómo yo aprieto ganchos o los libero? No, ninguno. Con un lápiz. Para que no se me miren, mover los ganchos es un arte muchas veces. Quiere mucha delicadeza. No, espérate. Quiere delicadeza, es un arte con los alicates. De hecho, yo con los alicates no puedo. O sea, se quiebra. ¿Sí? Usen madera. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer esa fuerza moderada, pero el metal no permite, no absorbe el exceso de fuerza. En cambio la madera sí. Y fíjense, está el gancho, así, y tienen la punta del lápiz. Si tienen que abrirlo, lo meten por dentro y mueven. Si se dan cuenta, queda la marca, la marca del exceso de fuerza queda en la madera. Y si tienen que apretarlo, lo agarran, ponen la madera, el costado, y lo aprietan moderadamente también. Y van a ver que deja la huella en la madera. Entonces, eso, con el alicate, pues yo, la verdad, le aplaudiría al que no ha quebrado un gancho con el alicate. Con el de 2 puntas y más con el de 3 puntas. ¿Sí? Entonces, podemos practicar con los alicates, si ustedes quieren, y podemos hacerlo también con madera, porque aquí tienen ustedes que probar, aquí es donde ustedes deben fallar, ¿sí? Para no fallar en sus críticas.
Algunos ya tienen líneas. Y sí se puede, pero sí hay un alto porcentaje de veces que se quiebran los ganchos. Sobre todo cuando se va a quebrar un gancho, cuando no está en forma de uso, cuando no está terminado en punta. ¿Sí? Miren, a veces hacen ganchos, los RPI hacen todo el gancho bien bonito y le hacen una cabecita. Muévanlo con la, ¡pum!, le quebran la cabecita. ¿Sí? Ese cuellito es un lugar perfecto para las fracturas. ¿Sí? Si el gancho está muy corto, un gancho corto de un doble circunferencial, traten de moverlo. Es de la gran puchis. ¿Sí? Y si encima no tiene la forma que tiene, más difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos haciendo el ajuste? Miremos cómo está el gancho. Si es un brazo retentivo y está recto y grueso, hagámoslo en forma de aguja. ¿Sí? Adelgacémoslo. Recuerden que eso está en los libros. Ese gancho, ese brazo retentivo tiene que medir la mitad en su terminación que en su inicio, porque eso incrementa la flexibilidad. Tenemos que usar los conocimientos que tenemos. ¿Sí? Dice, si la interferencia no es visible a simple vista, colocar en la parte interna pasta nigrada, o si no, se silicona fría, retirar el par, proceder a desgastar y repetir esto hasta que ajuste. Ahí está la pastita, se coloca, ahí no ajusta todavía. Encontramos esas rasgaduras, ¿sí? Presita, que no sea punta de lápiz, por favor. Y ahí estamos. Pulimos, podemos usar silicona también, ¿sí? Es lo mismo, se coloca en la misma forma, va a marcar las mismas partes. O sea, ¿qué partes? Las que están provocando que no baje el aparato. Y dice que ya aceptaron su posición, evaluaremos descanso, brazos del retenedor, conectores menores, extensión de las lejías, relación del conector mayor con sus respectivos lados. Si se dan cuenta, es una cosa muy repetitiva y muy sencilla. ¿Sí? Y volvemos a esto, que es líquido, ¿no? Ahí está mi. Ese montón de cromo hay que luchar. Sobre todo cuando lo quieren poner en dientes. Tiene indicación. Tiene indicación. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una foto vieja de mí. Pero se las puse, ¿por qué? Porque aquí no había forma de meterle un dientecito. Aquí funcionó perfectamente. Pero aún si se dan cuenta, miren el montón de cromo que le pusieron a ese descanso. Pero también funciona en la vida real. Lo pusimos, esta prótesis la entregó una estudiante, una compañera de ustedes, la semana pasada. ¿Sí? Pero miren cómo quedó. Pero del otro lado sí se usó un doble circunferencial y aquí había un accidente geográfico entre estas dos piezas que nos da una parte donde podíamos ponerlo. Entonces aquí nos funciona hasta abajo. O sea, sí lo podemos poner dependiendo del caso y aplicamos perfectamente todo lo que tenemos que aplicar. ¿Sí? Aquí hay otro. Este sí costó. Es exactamente la palabra que es.
el próximo metal que viene si baja. Porque ese se mandó de regreso. Miren cómo ajusta acá. Y miren cómo ajusta acá. El mismo, miren cómo ajusta en el metal, en el yeso. Y aquí sí no nos ajusta. A diferencia de otros, este también es más o menos de este mes. Esta es una placa bien ajustada en las piezas inferiores, incluso en la modificación de la corona. Perfectamente ajustado. Y bueno, les puse este porque ¿se recuerdan cuando vimos la cuestión de la biomecánica? Que decía que el efecto de cuña se da solo en las piezas que no están bien ajustadas. Estos son los casos donde se da el efecto de cuña. Cuando tenemos espacios clase 3, ponemos el metal y el paciente dice, ay, siento como que me aprieta, siento como que... ¿Qué hacemos? Pasta indicadora de presión aquí abajo, pasta indicadora de presión de este lado, asentamos, desgastamos las partes que están rasgadas y vamos asentando poco a poco. ¿Sí? Bueno, está durmiendo. Ahora, en lo que les decía, ahora el ajuste del esqueleto con relación a la oclusión opuesta. Miramos cómo fluye la persona sin el esqueleto, probamos con el esqueleto, miramos la discrepancia y empezamos a hacer el ajuste. ¿Sí? Miramos cómo muerde sin el aparato. ¿Sí? Y luego cómo muerde con el aparato. ¿Sí? Si hay problema, ahora, luego hacemos lo mismo que hicimos en la parte interna, lo mismo vamos a hacer en la parte externa. Vamos. Dice, cuando la oclusión ha sido ajustada de tal manera que los dientes posteriores y anteriores ocluyen simultánea y regularmente, el paciente deberá hacer movimientos de lateralidad y progresión para descubrir signos de interferencia. Primero céntrica y luego lateralidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, viene siendo un proceso muy estructurado, muy sencillo. Recapitulando, observamos que se parezca al diseño, miramos si tiene espículas o no, miramos si se puede, si hay discrepancia, miramos qué tan grande es, si procede o no procede, si procede, vamos, asentamos los dientes pilares. Si no, ajusta, desgastamos por dentro, asentamos, quitamos, probamos contra la oclusión opuesta y ahí vamos. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, luego vimos todo lo que hemos hecho y ahora el ajuste de los esqueletos. Esto es lo más sencillo del mundo. Ya ajustamos uno. ¿Sí? Ya ajustamos uno. Va. Luego ajustamos el siguiente. Cuando ya estén ajustados los dos por separado, fíjense pues, no los vayan a meter al mismo tiempo, ¿sí? Y vayan a empezar a ajustar un poquito en uno y un poquito en otro. Se van a perder, ¿sí? Primero ajustan uno con todo el proceso que les dije, luego lo quitan y ponen el otro, ajustan el otro con todo el proceso y luego los ponen juntos. ¿Por qué no juntos? Miren pues, si ustedes ya ajustaron uno y quedó bien ajustado contra los dientes pilares y quedó bien ajustado contra la oclusión antagonista y el otro también, ¿qué
y después ya juntos les dan discrepancia, ¿qué partes van a buscar? Van a buscar las partes de metal que choquen entre sí. Entonces, es una forma ordenada de ir encontrando las interferencias de tal manera que no nos cueste mucho buscarlas. ¿Sí? Es como adelantándome un poco. Una vez que ya están ajustados los esqueletos, ya están aprobados y los mandan a que les pongan dientes, cuando viene ya inflada la prótesis y hay una discrepancia, ¿qué nos va a dar la interferencia? El metal ya no, tiene que ser el acrílico. Entonces, si se dan cuenta, siguiendo ese proceso ordenado, más fácilmente van a encontrar las interferencias. Vamos, una vez ajustado cada uno, miramos que los dos se encuentran. ¿Y cómo vamos a ver si ya están bien ajustados? Ponemos al paciente a morder y tiene que morder con los aparatos como que no los tuviera. ¿Sí? Esa es la señal, ¿no? Si no muerde igual, alguna interferencia tiene que haber. Bueno, ahí estamos. Llegamos al final. Resumen, examen visual, ajuste del esqueleto a los pilares, ajuste a la oclusión opuesta, y cuando se ajusten los esqueletos, iniciar de manera individual y luego de manera solicitada. ¿Preguntas? Nos miramos en la clínica. Bueno, siempre es un gusto estar con ustedes.